¿Cómo logré salir de la depresión? Antes de contarte mi experiencia, quería darte algunos datos estadísticos relacionados con la depresión, principalmente para que si tú la padeces, seas consciente de que no eres la única persona que está en esa situación. Una investigación publicada en la revista BMC Medicine, llevada a cabo en 18 países con distintos niveles de renta y en la que participaron casi 90.000 ciudadanos, revela que la depresión afecta a 121 millones de personas en el mundo y que actualmente es la cuarta causa de discapacidad, aunque para el año 2020 la Organización Mundial de la Salud, OMS, prevé que ya estará en segundo lugar. De la misma investigación se desprende que, por ejemplo, dependiendo del país, el porcentaje de afectación varía entre el 11% y el 15% de la población, y que los síntomas que padecían estaban relacionados con uno de los siguientes aspectos: tristeza, pérdida de interés, falta de placer, sentimientos de culpa, baja autoestima, problemas para conciliar el sueño, falta de apetito, poca energía y falta de concentración. Por último, señalar también que la investigación recoge el dato de que en el caso de las mujeres tienen el doble de posibilidades de deprimirse que los hombres. Dato que no es de extrañar teniendo en cuenta el papel tan complejo que las mujeres desempeñan en nuestra sociedad. Ahora quiero contarte mi experiencia con la depresión que sufrí hace más de 20 años. En esa época podríamos decir que era feliz, tanto a nivel personal como profesional. Pero sucedieron una serie de acontecimientos relacionados con la muerte de algunos familiares importantes para mí que desencadenaron una situación de depresión que en ningún momento vi venir y que para cuando me di cuenta ya estaba inmerso completamente en ella sin que lo pudiera evitar. Recuerdo que vivía en el tremendismo, sin interés, indeciso, con baja autoestima, ansiedad y tristeza. Solo levantarme para ir a trabajar ya era un suplicio, pues no tenía ganas ni decisión. Primero, después de un buen rato de pensarlo, me reincorporaba y me sentaba en el extremo de la cama, y ahí me quedaba pensando y pensando si levantarme o volver a recostarme. Pero después de unos instantes, mi esposa comenzaba la labor de todas las mañanas de animarme y hacerme ver lo importante de no quedarme en cama. Mientras ella me preparaba el desayuno, yo me levantaba y me ponía a dar vueltas en la habitación, como aquellas mulas que daban vueltas haciendo girar la piedra del molino, hasta llenarme de valor, ir a la cocina a desayunar y luego salir al lugar de trabajo. Cuando volvía a casa no podía escuchar las noticias, ni por radio ni por televisión, porque me daba tal grado de ansiedad que no podía soportar. Así que me las pasaba dando vueltas alrededor de la mesa del comedor. Tengo que reconocer que quien lo pasa peor son los familiares que conviven. En este caso mi esposa, que intentaba por activa y por pasiva que fuera al médico para que me tratara. Pero hasta esa era una decisión que se me hacía imposible tomar. Recuerdo que un día mi esposa me convenció y me acompañó a visitar al médico de familia. Pero mientras esperaba mi turno me desesperé y me marché. Al llegar a casa, mi esposa me dio a elegir entre ir al médico o irme de casa. Finalmente, ante la situación de encontrarme entre la espada y la pared, fui a un especialista. De tantas películas que había visto en las que el psiquiatra escuchaba a su paciente, mientras este último hablaba retumbado en el diván, pues pensé que así sería mi experiencia con el especialista. Pues no, entré en la consulta, me invitó a sentarme y me dijo: «Cuénteme qué le pasa». Me escuchó 5 minutos,
Luego creo recordar que me auscultó, miró por aquí y por allí y finalmente me despachó rapidito con la receta de unas pastillas. ¡Qué desilusión! En el relato anterior no he mencionado varios puntos muy importantes a la larga para que yo saliera de esa situación. Puntos estos que solo con el paso de los años he podido darme cuenta de la importancia que tenían para mi recuperación. Te los detallo ahora para que te sirvan de ayuda. El momento de inflexión en que comencé el camino de la recuperación fue el instante en que mi esposa me lanzó el ultimátum. Se sabe que nuestro cerebro reacciona de una manera especial cuando percibe una situación que entiende de peligro. En concreto, es la amígdala, situada en la corteza prefrontal, la encargada de activar ese estado en nuestro cerebro. Y creo que ese ultimátum produjo una reacción diferente en mí, moviéndome a visitar al médico. Así pues, como moraleja en este punto te diría que es muy importante que no te aísles, sino déjate acompañar de alguien que te quiera y te ayude a salir de ese estado. Siendo realista, tengo que reconocer que del médico no recibí ninguna ayuda psicológica, ni pude desahogarme en el diván, ni había diván. Sin embargo, también es cierto que esos calmantes que me recetó me produjeron una disminución importante en el nivel de ansiedad, permitiéndome por lo tanto cierto grado de reflexión constructiva. Así que como consejo general, creo que en una situación de depresión es prioritario que recurras al especialista de turno para que te ayude de la manera que éste crea más conveniente. Junto a la actitud de mi esposa, el otro punto clave para mi recuperación tuvo relación con los valores. Ahora te explico. De mis padres aprendí a ser una persona responsable con lo que hago y con los demás, y precisamente esta actitud fue la que me impidió en esos momentos dejar el trabajo, y aunque cada mañana era un suplicio el ponerme en marcha para ir a trabajar, sin embargo, una vez que salía de casa ya no había vuelta atrás, porque el ir a trabajar formaba parte de mi responsabilidad, y así lo sentía en el fondo, por encima de mi estado depresivo. Solo en una ocasión me sentí tan mal que salí para mi casa antes de que terminara mi turno de trabajo. En este punto quiero decirte que le des una gran importancia a los valores y principios morales que tengas instaurados en ti, porque ellos serán la única razón y respuesta que te valdrán en esos momentos. Mientras estaba en el trabajo no comentaba con los compañeros la situación por la que estaba pasando, pero en una ocasión lo hice con uno de ellos, que casualmente también había pasado por algo parecido. No es que su relato me ayudara, sino más bien el haberlo compartido con alguien de ese entorno. Así que mi consejo es que compartas lo que te pasa con alguien de tu confianza, ya sea en el trabajo o en casa. Eso te puede ayudar. Imagino que querrás saber cuándo me di cuenta de que estaba recuperado y cuánto duró dicha recuperación. Pues siento no poder darte ese dato, pues igual que vino, se fue, pero seguramente no más de un año. Además de lo que te he contado de mi experiencia, sin duda te digo que tu mejor arma para salir de la depresión es tu propio convencimiento de que tú puedes si quieres. Y si afortunadamente no estás en esta situación, como medida preventiva, te recomiendo que te intereses poco a poco por conocerte mejor, cómo reaccionas ante el estrés, la ansiedad, etc., qué ocurre en tu cuerpo cuando algo te preocupa, qué sientes, qué piensas, de qué herramientas dispones para tu gestión emocional. Te recomiendo que te intereses por temas relacionados con la inteligencia emocional, el desarrollo personal, etc., pues mientras más informado estés, más herramientas tendrás a tu disposición para el caso de que te encuentres inmerso en una situación parecida a la que a mí me ocurrió. Gracias.